Pedro Nuño de la Rosa, habitual columnista del Mundo, edición Alicante, autor de la novela Mano cortada, editada en Ediciones Tucumán. Bienvenido, don Pedro. Y ella, pues desde muy joven, había solamente dos hermanas, Soledad, que era la mayor y la que heredó los títulos, por eso ella era falsa marquesa de Villasante y baronesa de Alcalalí, que es un pueblo que hay en la frontera entre Alicante y Valencia. Es Alcalalí. Alcalalí, sí, es un pueblo. Alcalalí, sí. Es un pueblo que hay justo el último pueblo de Alicante y ya viene a la frontera de Valencia. Pero bueno, ella fundamentalmente lo que pasa es que el padre, al no tener un hijo varón, pues siempre la animó a estudiar. Ella hizo Derecho, ella hizo unos cursos de medicina que luego completó con enfermería. Era la primera mujer que conducía un coche en Valencia en aquellos años y en definitiva se casó relativamente joven pues con un señor que era de una familia de militares venida a España cuando se expulsa a los católicos de Irlanda. Y aquel matrimonio, aunque tiene 4 hijos, pues no es un matrimonio que funcione por la propia voluntad de esta mujer que conoce en Valencia precisamente. ¿Esta, don Pedro, es Margarita? Esta es ella, en la foto que hemos visto antes, es ella precisamente cuando exponía, esta es la hija, Margot, medía 1,80, era una mujer altísima, ¿no? Cuando muere tiene 42 años. Y la anterior era una foto de Margarita Ruiz de Liori, que hace poco se descubrió en el Museo de La Habana, en un retrato de dama española, que era ella, porque también tuvo... ¿Esa mujer guapa? Una mujer guapísima. Era ella Margarita, esta. Sí, esta era una mujer guapísima. Ahí es cuando estaba, digamos que de alguna vendiendo forma... pintura y... Sí, la pintura yo no sé si era suya o se la hacían algunos amigos, porque sobre eso hay bastantes dudas sobre algunos cuadros que se conocen. Esta mujer lo que sí que hacía era falsificar todo lo que podía, porque era una mujer muy vitalista, ¿no? En esta época su gran amistad, yo no hablo de amantes, no amantes, era con él, que fue presidente de México, Obregón, también fue íntima amiga de Machado, de ahí viene que esté en el Museo de La Habana como dama española, y llevó una vida realmente apasionante. En esta época, además de pintora, era conferenciante, feminista. Romántica. Romántica, pero yo creo que dentro de un romanticismo, su cultura viene del romanticismo, como los Rat Penat, de la Renaissance, pero yo creo que era de un romanticismo muy práctico, ¿no? A la hora de la verdad, era una mujer que Entre sus historias sentimentales está Abdelkrim el rifeño. Sí, vamos a ver. Ella va a África buscando a Silvestre, que había sido amigo suyo, cuando ocurre el famoso desastre de Anual, donde mueren más de 15.000 soldados españoles y se dan por desaparecidos. Antes había sido amiga de Primo de Rivera en Valencia, donde Primo de Rivera desempeña la capitanía general. Luego en Madrid ella abandona a su familia, a sus hijos, su madre se tiene que hacer cargo de los hijos y se va a Madrid pues a buscar mejor fortuna. Y allí en Madrid, buscando, cuando se entera de lo de Silvestre, por su amistad personal con Primo de Rivera, que ya ejercía la dictadura, o la dictablanda, como la llamaron los intelectuales de la época, es cuando decide, de una manera absolutamente disparatada y primera en el mundo, irse a África y primero conoce al sultán de Marruecos, al que considera un corrupto, escapa de las insinuaciones, no, debía de agredirla físicamente el sultán de Marruecos y se tira por una ventana y desde entonces siempre cojea de una pierna cuando cambia de estación. Esto lo sabe poca gente, pero es un hecho totalmente comprobado. Una mujer, don Pedro, de vanguardia. De vanguardia. Y es cuando ya conoce a Abdelkrim. Educada, valerosa, enamorada de la aventura y el misterio. Exactamente. Su padre ya ha escrito un cuento de las brujas de Palma, que traducido son las brujas de Palma, perdón, que es, bueno, sobre la nigromancia, y ella sí que tiene una formación que además le viene, ella era amiga de Llorente, de Blasco Ibáñez, muy aficionados al esoterismo, como era por entonces el Levante español, que hoy Comunidad Valenciana. ¿Espía para Primo de Rivera? Fue espía para Primo de Rivera, sin lugar a dudas. Si no, nadie le hubiera dado el carné de periodista. Ella firmaba en la Correspondencia Española y como era una mujer y estaba muy mal visto, o nadie entendía en aquella época que una mujer estuviera pues, de corresponsal de guerra, firmó como el Capitán Ali. Su firma, comprobada y hizo bastantes crónicas, pero ella lo que en realidad, y el famoso fotógrafo Alfonso la tiene retratada, lo que en realidad iba era sacar toda la información que podía, tanto de Abdelkrim... ¿Es posible, don Pedro, que esa historia con Abdelkrim tuviera una segunda intención, obtener de él información Yo me imagino privilegiada? Que sí, porque es muy significativo una cuestión.
perfectamente cuando existe y se da el desembarco de Alhucemas, los españoles conocen perfectamente dónde están los bloqueos, que es decir, las garitas de contraataque de Abd el-Krim y de Al-Jariro, que era su hermano. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, en el libro, porque en esas cosas creo que hay que demostrar todo con documentación, en el libro sobre la vida de Clodoaldo Cortés, el dueño de Jockey, él habla de que su primer trabajo es como camarero y como jefe de salón en el Palace, y en una cena en una comida o en una cena, que los africanistas, es decir, los generales, los coroneles, los que han tenido mando en plaza, le dan al entonces general de Canarias, Francisco Franco Bamonde. Bueno, pues la única persona, mujer, que hay en ese homenaje y que se sienta al lado de Franco es Margarita Ruiz de Liori. ¿Es posible que ella tuviera que contarle alguna información secreta al Yo creo general que Franco? siempre se dedicó al espionaje, porque era ya el doble espionaje, porque era un negocio muy rentable. Ella está en los papeles del Buró francés también en cuestiones de espionaje, y los famosos dos señores que aparecen por Albacete, bueno, pues quien les ha seguido la pista sabe sobradamente que eran dos señores de la SS que intentaban vender pues una especie de arma bacteriológica en aquel momento, un tuétano, exactamente eso es lo que era, que se depositaría en la retirada, en los depósitos de agua, y eso contaminaría a la tropa, y eso ellos intentaban... ¿Por qué ella, doña Margarita, vivía a caballo entre Albacete y Madrid? No. Ella vivía fundamentalmente... Es que su vida es muy azarosa. Y aparte de los viajes que hace como feminista con un carné diplomático de España, es decir, como embajadora cultural, que es como se presenta siempre que hace algún tipo de conferencia, por cierto, cristiana, era muy curioso, porque era feminista cristiana, aunque luego tuviera otras creencias. Ella siempre se ofrece a todo el mundo como una intelectual y una feminista, y en el apoyo de la mujer cristiana, y que la mujer cristiana debe Don llegar. Nuño, vamos a seguir inmediatamente investigando y nuestra evocación de toda una época de misterio, pero después de la publicidad. Gracias, Manuela. Investigamos un misterioso hallazgo, todavía no explicado, en casa de una mujer única, irrepetible, que pertenecía a la aristocracia, Margarita Ruiz de Liori. La noticia de la mano cortada ocupó la primera página de los periódicos. Pedro Nuño de la Rosa, el 30 de enero de 1954, Luis Selle Ruiz de Liori, el hijo, se presenta en el juzgado de guardia de Madrid para denunciar que algo raro había ocurrido en el velatorio de su hermana Margot, en la calle Princesa. Este hombre acusaba a su madre. Cuando la policía se presenta en casa de Margarita, encuentran una lechera con una mano cortada de la hija muerta hacía unos días. Don Pedro, ¿por qué había cortado la mano de su hija? Bueno, aquí se ha hablado de muchas cosas, pero yo investigué en Rabat y luego en el Rif, y existe un rito satánico que hay que hacerlo, y es además yeizidi, es satánico o leviatán, más bien sería ese concepto de Dios y el diablo, que ese ente superior tiene la parte del bien y del mal, el yin y el yang, que se da en otras culturas, ¿no? Bueno, pues la corta para hacer ese rito, porque además de cortar la mano, le saca los ojos, que esto es muy importante, la lengua, ya tenemos dos sentidos más, y además le afeita, y esto es muy significativo sensualmente, el pubis tanto de las axilas como el vello que tiene en el pubis, ¿no? Entonces, bueno, todo corresponde. Todo esto quienes son encaja estudiosos, perfectamente. claro, quienes son estudiosos del tema del satanismo, de estos ritos, con el rito de la inmortalidad, con el círculo de sangre, había sangre todavía en las toallas, que hipotéticamente, pues a quienes tengan en este tipo de creencias, pues puede conducirlos a esa inmortalidad. Yo creo que no estaba demasiado bien enterada, aunque sí que, porque para esto había que estar en esa orden, que sí que pertenecían a algunos santones y que todavía existe en el Rif. Y yo, siguiendo esta secta, y esto lo publicó el diario ABC, por eso a mí siempre me gusta basarme en, pues descubrí que la canción Painted Black de los Rolling Stones pertenecía a esta secta, y es la danza del dios cabra, es decir, todas estas cosas que a una mujer ya interesada por los ritos extraños, que lo ha escuchado de su padre, que ha hablado de muchas historias de brujas, pues es lógico que, bueno, pues en una época ya de su vida, la demencia senil,
el tener muchas deudas pues la llevara a buscar la inmortalidad con una hija con la que, por cierto, tenía unas relaciones muy tirantes, era una bellísima persona, Margot. Y bueno, se ha dicho, por ejemplo, que el novio quiso velarla, ¿no? El novio tuvo el encontronazo con la madre en el cementerio y el hijo la denuncia porque la madre no le presta la ayuda económica al hijo, que tenía varias denuncias en los juzgados. Aquí están Margot y Margot Margarita. Tizoé, su perra. Esa perra... A la edad aproximada en la que ocurrieron los hechos, Sí, ¿no? esto es en unas entrevistas que dio 10 años después al caso, que se publicaron en junio de 1960. Que estaba bastante más joven que en estas fotografías que aparecen aquí con los perros, ¿no? Sí, esta ya es la foto. Ella debió de venderle, esto es una cuestión que yo ya presupongo, no lo tengo seguro, pero sí que se hicieron una serie de 4, 5, 6 reportajes exactamente todas las semanas, 10 años después, en 1964, en junio de 1964, en el diario El Caso, donde de alguna forma cuenta su vida y reconoce algunas cosas, pero no cuenta la gran verdad del caso La Mano Cortada. ¿Usted cree que fue un acto, en el fondo, de amor? No, bueno, no, porque no me imagino a una señora haciendo un rito por amor, en ese sentido. Franco y ella lo arguye ante sus forenses o ante sus analistas psiquiátricos en Carabanchel, en el psiquiátrico de Carabanchel, donde sale inmediatamente por una llamada del Pardo, porque ella era amiga personal de Francisco Franco y del general Martínez Campos, y verdaderamente en el informe psiquiátrico al que yo he tenido acceso se dice que está en perfecta posesión de sus facultades, de todas sus facultades mentales, que no tiene ningún problema psiquiátrico. Yo en psiquiatría no entiendo hasta ese punto, pero sí que he leído el informe de los forenses. El caso destacó el hecho que tenía todos los componentes para convertirse en la noticia más llamativa de la época, todo un escándalo de los años 50. El semanario se agotó en los puntos de venta. Señor Nuño de la Rosa, ¿qué llamó más la atención del hallazgo de La Mano Cortada? ¿Que fuera la autora la madre, los animales disecados que tenía en casa, la extravagante decoración? Bueno, yo lo que creo es que en aquellos momentos estábamos en la época más dura del franquismo y apenas de la literatura satánica y de las extravagancias nigrománticas se sabía nada, porque si la masonería ya estaba perseguida a los mismos ámbitos que el comunismo, no digamos ya el satanismo y otras historias que serían impensables en la cabeza de quien mandaba por entonces España, ¿no? Y más cuando ha sido una colaboradora estrecha suya. Porque recordemos que tuvo ciertos contactos en Marruecos. Sí, con Franco tuvo muchos contactos. Con Franco, entonces estaba haciendo carrera en África. Franco era un africanista en la famosa... Esta era la lechera y esta es la mano real que apareció en el interior de ese recipiente. El asunto es que una periodista, Margarita Landi, que por entonces empezaba en el periódico El Caso, por una amistad personal con el comisario que lo llevó, tuvo acceso a la casa cuando nadie le hubiera permitido eso. Yo creo que lo que hizo Luis es pedirle dinero a la madre y como no podía con ella porque tenía deudas, pues fue... El hijo, por eso la denunció. Sí, ahora profundizamos. Margarita Ruiz de Liori estaba casada en segundas nupcias con un abogado de prestigio, José María Bassols. Yo no he visto el documento y lo he estudiado. Estaba junto con un abogado. Estaban juntos, sí. Ellos decían que estaban casados. Ahora tiene la oportunidad de decirnos lo que piensa. Los dos fueron detenidos y luego procesados por un delito de profanación de cadáveres y otro contra la salud pública, aunque quedaron en libertad bajo fianza enseguida. Don Pedro, ahora viene la oportunidad. ¿Qué papel jugaba Bassols en la historia de La Mano Cortada? Bassols es el abogado que juzga a Margarita por fascista en Barcelona. La libera y a partir de ese momento... ¿En qué año sería eso? Estamos hablando del 36, claro, 36, 37. Y a partir de ese momento la libera, se va a vivir con ella y ya no se separan hasta un año después de que sucede lo de La Mano Cortada. Bassols pertenece a una de las grandes familias barcelonesas, tiene descendencia que han sido importantes de diplomáticos. Él tenía su bufete y una biblioteca, por cierto, también nigromántica de primer orden, y lo abandona todo por irse a vivir con Margarita Ruiz de Liori. Luis Selle, el hijo, llegó a afirmar ante la policía que su madre estaba trastornada. ¿Usted le da credibilidad?
Luis Seguí tenía unas relaciones horribles con la madre. Bueno, en general ningún hijo se llevaba bien porque era una mujer absolutamente independiente, iba vestida de blanco, descalza. Bueno, pues era de una extravagancia parecida a las feministas francesas. ¿Cuántos hijos tenía, don Pedro? ¿Cuántos hijos tenía? Cuatro hijos, con Margarita. Margot, Luis Selle y otros dos. Otros dos, sí. ¿Eran chicos o chicos? Chicos. La única hija que tenía era Margarita. Y Margarita vivía de un sueldo prácticamente indigente, no en casa de la madre, sino en casa de una amiga en Albacete, trabajando para el Instituto Nacional de Previsión. Vamos a avanzar y le voy a dar algunos datos, porque el semanario del caso llevaba en la calle entonces solo 2 años. Su director, el periodista Eugenio Suárez, tuvo que escribir a mano el titular de la noticia. La censura no le dejaría publicar la foto en portada, la foto de la mano cortada. Él nos lo cuenta. La hija que murió, y muerta la madre, pues para, no sé, un poco tocada, como creo que he dicho, pues le amputó una mano, pero ya un cadáver, no le hacía ningún daño. Y como había sido enfermera, tenía nociones de cirugía, pues hizo aquello de manera que no fuera como alguien que le pega un hachazo a un miembro y tal. Y aquello, pues sí, realmente no era para llamar la atención que una señora tuviera, entre otras cosas, una mano de una mujer metida en una lechera de plástico. Y este caso de doña Margarita Ruiz de Liori, pues tenía todos los ingredientes para apasionar a todo tipo de personas. Era una aristócrata, era una mujer muy moderna, era una mujer rica, daba la impresión de que se había librado a prácticas satánicas, ¿no? Todo esto último era mentira. Y en fin, y era además una mujer muy atractiva, todavía se la ve. Cuando yo la conocí era una mujer muy gruesa, se había abandonado, pero era abogado, esta mujer era abogado. Ella dice en una carta: yo también he sido periodista. Desde aquí le mandamos un caluroso saludo al gran maestro de periodistas Eugenio Suárez, mientras se recupera de una operación reciente. Señor Nuño de la Rosa, decía el director propietario del caso que esta mujer fue muy rica. ¿En el momento en el que suceden los hechos había gastado todo ese dinero? Yo creo que sí, que ya tenía bastante poco dinero porque hasta entonces a los hijos los había ayudado, mantenía casas abiertas en París, había tenido casa en Estados Unidos, ya no viajaba y yo creo que estaba vendiendo ya sus propiedades, y ella tenía una finca en donde hoy entendemos en Albacete que se llama La Zorrilla, que se vendió, y luego 10 años después está en la más absoluta indigencia, hasta el punto de que muere viendo cómo la gente se lleva los libros a peseta de su casa, las vajillas y todo, recluida en una habitación con ciertos libros, por cierto, marxistas, nigrománticos, que se niega a vender, pero es que es una imagen absolutamente desoladora y patética la de esta mujer en la cama y diciendo una persona cuánto vale este jarrón o cuánto vale esta silla, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta evocar la época de esplendor, cuando ella tenía muchísimo dinero, viajaba de un lado para otro, vestía trajes muy lujosos y llevaba un tren de vida que luego le llevaría a esto, pero que ella supo disfrutar de todo el dinero que ganó, que tuvo mucho. Por supuesto, una mujer que ha conocido a los grandes generales de España, incluido el que... ¿Algunos los enamoraba? Yo creo que sí, claro. Si no, no hubiera obtenido esos permisos, ¿no? Y que conoce a presidentes de repúblicas como es Machado de Cuba y como es Obregón de México, es una persona con un nivel absolutamente importante a la hora de los negocios y a la hora de la información. Tenía una casa magnífica en Madrid, en la calle Princesa. En Nueva York, en París, en Valencia, en la casa de Albacete, cuando ella va a Albacete es al final de su vida y porque no tiene donde caerse muerta. ¿Es una casa o es una finca completa? Era, con un cortijo? Era un casón que lo único interesante arquitectónicamente que tenía era el escudo y la portada, pero lo demás era una casa bastante vulgar, ¿no? Ella donde tenía la casa importante era en Barcelona, que la consigue Bassols, en la calle Diagonal, y en Madrid, por supuesto, y también tuvo siempre piso abierto en París. Vamos a seguir la vida de Margarita Ruiz de Liori. Fue muy intensa, les contaremos todos los detalles después de unos consejos publicitarios. Tenemos un código rojo.
Antes de seguir en el análisis de los rasgos fundamentales de la marquesa de Vilasante, una figura estelar en la sociedad madrileña de los años 20, volvemos a conectar para conocer noticias. Adelante, Manuela. Muy interesante, Manuela, muchas gracias. Margarita Ruiz de Liori, moderna, primera abogada de España, artista, corresponsal en la Guerra de Marruecos, en definitiva, una mujer de extraordinaria personalidad. La marquesa de Villasante y baronesa de Alcalalí, títulos que se apropió pero que al parecer eran realmente de su hermana, destacó por sus profesiones tan extrañas en una mujer de aquella época. Sin duda, algo que llamó mucho la atención cuando se descubrió el caso de la mano cortada fue la decoración extravagante de la casa y sobre todo los cráneos de animales de compañía, gatos y perros, que Margarita conservaba dentro de unas soperas. Vamos a conocer la personalidad de esta mujer. Está con nosotros el prestigioso médico psiquiatra don Tomás Ortiz Valero, a quien ustedes conocen bien por su agudeza y erudición. Doctor Ortiz, bienvenido. Bien hallado. ¿El comportamiento de Margarita Ruiz de Liori hace temer que tuviera algún trastorno mental? Bueno, al menos es un comportamiento peculiar, pero mire usted, en el magnífico libro del señor Nuño de la Rosa están los informes psiquiátricos resumidos que se hicieron en el psiquiátrico penitenciario, donde sabe usted que yo trabajé hasta que se cerró, después ya no. Y dice textualmente, primero, que doña Alfonsina Garci de Quijada, bueno, no padecía ninguna enfermedad de tipo mental. Segundo, que psicológicamente presentaba una tendencia muy marcada a la reliquia por estar en íntima relación con la muerte y que solo en un sentido muy amplio podía considerarse como necrofílica, que conocía el valor de sus actos, que no podía inhibirlos y que no se había obtenido ninguna prueba psicológica, entre paréntesis varios test, de los que pudiera deducirse una participación de la inculpada en el delito que se la imputaba, aunque este concordaba perfectamente con la psicología de la informada. Doctor, que era proclive a obtener reliquias. Claro. ¿Qué quiere decir? Eso es muy frecuente en la tradición española. Mire usted, el general Franco, esto es muy conocido, a mí me lo contaron en Alba de Tormes, visitando la tumba de Santa Teresa, pues durante su mandato, un brazo de Santa Teresa le pidió a la orden carmelita que se lo dejara, porque él pensaba, o hay que pensar que pensaba, que eso le ayudaría a regir de España. Felipe II llegó a tener en el Escorial más de 5.000 reliquias. Estas reliquias se toman de las telas, de los hábitos, objetos que ha utilizado la persona a la cual se le tiene ese culto, y también, por supuesto, del cuerpo. Por ejemplo, con el problema del cuerpo de Santa Teresa, pues hubo unas polémicas tan fuertes que casi llegan a la utilización de la fuerza. Entonces, si esta mujer tenía estas tendencias, y hay que pensar que aunque no tuviese una enfermedad mental, estaba en el declinar de su vida, porque fíjense ustedes que por lo que nos han dicho aquí, esta mujer lleva una ruta, lleva una trayectoria vital que hace pensar que al final de su vida esta persona tiene un cierto deterioro. Que en esas circunstancias tomara esas partes del cuerpo de su hija, pues es algo evidentemente anormal, pero tampoco es algo para darle el bombo y platillo. Oiga, que se le dio. No conocemos una cosa parecida en toda la historia. Claro, es que no la ha habido, pero mire usted, yo cuando sucede esto, yo vivía en Madrid, yo tenía 15 años, y bueno, en Madrid no se hablaba de otra cosa. El periódico El Caso se agotó 3 veces. Se llegaron a revender periódicos a un precio muy superior al suyo. Y realmente en Madrid durante unos días esto fue un tema, yo diría, casi exclusivo. Se hablaba de ello en todos los sitios. Doctor, dígame, ¿una persona en sus cabales cortaría la mano de su hija como hizo Margarita? No, evidentemente no habla a favor de su normalidad, pero sí está un poco en relación con su biografía. Es decir, no es normal en términos generales, pero es que la biografía de esta mujer
tampoco tiene mucho de normal, es una biografía impresionante, impresionante en lo positivo y probablemente también, desafortunadamente, pues impresionante en lo negativo. Nuño de la Rosa, ¿por qué no dejó velar el cuerpo de la niña, de la hija, que no era ya tan niña, tenía 42 años, ni siquiera a los familiares más cercanos? Muy sencillo, porque lo que pensaba hacer era, obviamente, un rito en el cual la única persona que podía estar cercanamente presente era su compañero ¿Y cómplice? Bassols, y cómplice Bassols. Es obvio que unos hermanos no van a dejar que al cadáver de su hermana pues se haga un círculo con la sangre, se coloquen los ojos, los 5 sentidos, el vello del pubis, y bueno, y se establezca ahí una invocación poco menos que a la eternidad. Mientras que Bassols, que era un hombre absolutamente dedicado a ella, yo lo he conocido a Bassols, era un hombre ya muy mayor y muy sordo en el año 75, y bueno, pues era un hombre que le profesaba absoluta veneración, que se lo deja todo, su bufete de abogado, su muchísimo dinero en Barcelona, para seguir los pasos de Margarita Ruiz del Mayor. ¿Usted cree que estaba muy enamorado de ella? Absolutamente, además, Era una estamos mujer hablando del año seductora. 36 y ella nace en 1887. Decía seductora hasta el final. Hasta el final, es una mujer con 40 años cuando la conoce Bassols. Capaz de enamorar a los hombres que pierden la cabeza Capaz por de ella. enamorar. Y en Albacete tenía una corte que era un poco, digamos, en el año 54 y luego en el 64, imagine usted, pues un grupo donde había algún homosexual, algún intelectual, pero gente muy curiosa porque admiraban las vivencias de esta mujer que para un sitio tan provinciano como Albacete, pues llegaba a contarles, ¿no? Una mujer que había conocido Europa y América. Y África, por supuesto, era un personaje fantástico para ellos. Mujer extraordinaria, como relatamos. El semanario El Caso no pudo publicar en primera página, como les decía, la foto de la mano cortada, pero sí en sus páginas interiores. Además, consiguieron muchas otras fotografías por métodos poco ortodoxos. Lo cuenta el director propietario, don Eugenio Suárez. Las fotografías de este reportaje, concretamente, pues eran nuestros fotógrafos. Teníamos a Manuel de Mora, a Isidro Cortina, vive todavía, creo, en Alicante. Hemos tenido bastantes y bastante buenos fotógrafos. Y si no, el resto de las fotografías para este tipo de periodismo de sucesos, pues se obtenían a través de la policía o sencillamente se mangaban como se podía en las casas de donde ocurrían estas cosas. Yo creo que entonces él, que quería dedicarse a los sucesos, pues debía tener unas cualidades de persuasión, de no importarle que le echaran, de volver otra vez. Cova, un viejo periodista que estuvo muchos años hasta que murió. Vaya, trabajo difícil. Doctor Ortiz, ¿ha oído usted que además del suceso todavía no aclarado, pero que aquí vamos a explicar, de la mano cortada, tenía recuerdos de sus animales de compañía que había conservado, disecados, incluso dentro de una sopera? ¿Tiene relación una cosa con la otra? Yo creo que ¿Usted sí. cree que los animales muertos están en relación con lo que luego hace con su hija Margot? Está en relación con el afecto que siente hacia la hija y a los animales, claro. Yo creo que tiene la base común de la afectividad. Nuño de la Rosa, Sí, ¿usted si me cree? permite, Sí, yo adelante, por quisiera favor. añadir algo. En la revista 10 Minutos de la época, estamos hablando de febrero de 1954, Honrubia, que es uno de los criados, declara que ha bajado al sótano en Albacete y que había esqueletos humanos y alguna que otra calavera. Lo declara el criado, claro. Usted ve una relación entre todos. No, es un apunte Es más una que cosa hago evidente. para que no solamente animales, sino que allí había también otros restos óseos humanos, ¿no? Decía que los hijos de Margarita, los otros, creyeron que su madre había profanado el cadáver, como era así, de su hermana Margot. Quizá fue la envidia de Luis Selley de la relación de su madre con Margot por lo que la denunció. No me cabe la menor duda de que la criada se asustó y se lo contó, que llevaba mucho tiempo sirviendo, se lo contó a los hijos y que Luis Selley, yo no sé si intentaría, ella lo acusa de chantajista varias veces y cuando a los 10 años siguientes hace una especie de memorias en el diario El Caso, vuelve a poner a caldo al hijo y dice que un día se sabrá la verdad. Un día se sabrá la verdad, bueno, pues parece ser que la hemos empezado a vislumbrar estudiando este tipo de ritos, ¿no? Pero es indudable que el hijo, que trabajaba, por cierto, de actor en papeles secundarios, que
había dado bastantes sablazos en el propio Albacete, se le recuerda por eso, pues era un hombre complicado. La policía no encontró enseguida el recipiente en el que se guardaba la mano de Margot Bueno, es Cortada. curioso que la policía quiere detener al hijo porque estaba reclamado por varios juzgados. Es decir, que cuando van a por la madre, al final los que se quieren llevar es al hijo porque tenía varias Pero órdenes. que tuvo que volver una segunda vez a buscar más a fondo porque al principio no habían encontrado lo que creían que podía estar allí. Esto es no lo misterioso, sino lo increíble. Vamos a aclararlo inmediatamente. Claro. Tras unos minutos publicitarios, le vamos a mostrar el fondo del profundo misterio de la mano cortada. En nuestra investigación vamos a desvelar la verdad última del célebre caso de la mano cortada, pero antes les ofrecemos la actualidad del día desde la redacción. Nos espera Manuela Ruiz, adelante. Código rojo. De acuerdo, Manuela, les recuerdo que pueden participar en este programa enviando un mensaje con sus opiniones al 5506 o llamándonos a nuestra línea de participación 902 01 3536, abierta 24 horas al día. Continuamos nuestra indagación sobre Margarita Ruiz de Liori, acusada en 1954 de un delito contra la salud pública por amputar partes del cadáver de su hija que acababa de morir. Pero, ¿por qué lo hizo? Se la relaciona con la masonería, los ritos satánicos, el oscurantismo e incluso con los humitas, presuntos extraterrestres que habrían en aquella época entrado en contacto con la Tierra en España. Unas teorías que en su mayoría han ido siendo desmontadas, pero, don Pedro Nuño de la Rosa, en su opinión, ¿hay algo de cierto en todo esto? Bueno, el pertenecer a la masonería, mucho intelectual, mucho político y mucho profesional de la época pertenecía a la masonería. El propio Franco intentó entrar y su hermano sí que fue admitido en la masonería. Nicolás. Nicolás. Es el padre de Margarita, desde luego era masón, igual que tenía unas relaciones importantísimas. ¿Y el compañero de Margarita, Ruiz de Liori? El compañero de Margarita y el padre de Margarita. Masones. Ambos eran masones, pero vamos, que en aquella época entre la intelectualidad valenciana estaba muy bien visto lo de la masonería. Las conexiones de Blasco Ibáñez o de Llorente, que son los periodistas más importantes, influyentes, incluso que intervenían en la política de la época, pues son muy claras. Hablamos de una derecha más o menos democrática, pero la conexión con la masonería del Lorat Penat, que es el grupo donde ella se nutre intelectualmente desde muy joven, pues estaba claramente implicada la masonería en él. El problema del satanismo yo lo deduje cuando investigué los ritos satánicos en el Riz. No satánicos, sino los ritos al bien y al mal en el Riz, o ese Dios único capaz de hacer el bien y del mal. Y lo de los sumitas se ha desmontado claramente y yo creo que esto aparece, con toda sinceridad, porque hay un farmacéutico, no quiero citar su nombre, que en un momento determinado se pone en contacto con Luis Maluenda, que ha muerto de Alicante, y son los que mueven ese carteo con unos extraterrestres que eran tan humanos que hacían verdaderamente reír de los conocimientos científicos. Es lógico que unas personas que han estudiado medicina, farmacia y tal, pues puedan transmitirnos a los legos en la materia pues unos mensajes sumitos aparentemente lúcidos en lo que tiene que ver con la ciencia médica, ¿no? Doctor Ortiz Valero, con todo lo que ya sabemos sobre Margarita Ruiz de Liori, ¿por qué cree usted que esta mujer suscita todavía hoy tanto interés? Claro, porque es una persona con una biografía extraordinariamente atractiva y que observa una conducta pues también extraordinariamente rara. Y entonces estas cosas pues atraen desde el punto de vista intelectual y atraen también desde el punto de vista histórico, personal, cómo era la sociedad de entonces, cómo es la sociedad actual, cómo vio entonces la sociedad madrileña, fundamentalmente madrileña, este hecho, cómo lo vería en el momento actual. Pues claro, el sociólogo, el psicólogo, el psiquiatra, el periodista, en estas cosas siempre hay algo que decir, siempre hay algo que opinar y siempre, naturalmente, pues queda
una cierta zona que queda no en la objetivación, sino en la conjetura. Y yo creo que si este programa se repite dentro de 10 años o dentro de 20, pues volverá a tener el mismo interés que tiene en este momento, porque plantea algo que fundamentalmente está sin resolver. Y una de las claves, doctor, de lo que usted dice, era el propio interés del público de la época, que seguía con avidez todo lo que se decía de esta mujer sorprendente. Vamos a escuchar de nuevo al entonces director del caso, Eugenio Suárez. Pero en este caso nos dejaron todas las fotografías en el interior, pero no se sabe por qué, oscurísimas razones, el jefe de censura no le pareció bien que aquello saliera en la portada. Y salió, pues precisamente, es casi un cartel. Lo dibujé yo, que no sé dibujar, lo pinté yo. O sea, teníamos 2 años y poco, y fue un éxito, un fenómeno donde se dieron una serie de cosas. Yo creo que, como las grandes cosas, porque esto fue una cosa grande, como fenómeno periodístico, salen por casualidad. Han visto ustedes una gran lección de periodismo del maestro Suárez, Eugenio Suárez, que escribió a mano esa portada que han visto del caso, que se vendería como auténticos churros, hasta en el portal de la casa donde vivía Margarita Ruiz de Liori. Allí estaban apontonados los números del caso. Pedro Nuño de la Rosa, recapitulemos. Cuando la policía se hace cargo del asunto, en un primer momento no encuentra nada. Tiene que buscar y rebuscar y finalmente halla esa lechera con la mano cortada de Margot y también los ojos en un estuche y la lengua que había guardado, al parecer, en el cuarto de baño. Y los pelos del pubis, el vello del pubis y de las axilas en una cómoda. Que es que de esto se habla menos. Es muy significativo que la policía, algo tan importante como una mano, como unos ojos, pues no lo descubra en una en el primer registro. Es muy significativo que no le dejen a este señor, al director del caso, publicar en primera página. Y son muy significativas muchas cosas si no tuviera el amparo que ella tenía de altas instancias del Estado español, y se supone que inmediatamente que pudo se puso en contacto, supongo que con el ayudante de campo, con algún general importante que a su vez transmitió a Franco el mal trago por el que estaba pasando. Y bueno, el caso sí que lo mantuvo un tiempo, pero también deben de reconocer que cortaron tanto ABC como la revista 10 Minutos, como la revista Sucesos, que era otra importante revista de la época, otro semanario, también cortó de una manera casi radical el asunto de la mano cortada. Don Pedro, usted llegó a conocer a Margarita Ruiz de Liori en Albacete. Sí, sí. ¿Cómo era entonces cuando usted...? Muy deteriorada, estaba tremendamente delgada. Antes he hablado de gruesa, pero yo ya la conocí en un aspecto absolutamente deteriorado. Era amiga de algún familiar mío y bueno, pues este familiar dio algún dinero porque estaba en las últimas. Había un doctor que ha muerto, Gotor se llamaba precisamente, que era una de las poquísimas personas que le ayudaba porque ya estaba francamente, después del suceso aquel, abandonada incluso por los que antes eran su corte, de gente especial. Enferma, sin dinero, absolutamente enferma, sin viviendo dinero, de recuerdos. Vivía de recuerdos y con una criada que era la única persona que le era absolutamente fiel y que la asistía. Doctor Ortiz, ¿usted cree que si no la hubieran delatado, si no la hubieran denunciado, si su hijo no hubiera ido a denunciarla a la policía, ella habría llevado a cabo algunos ritos con esas reliquias del cuerpo de Margot que se había quedado? Yo eso no lo puedo saber. Pero ¿En algún caso se ha producido algo similar? No lo sé. ¿Se suelen utilizar amputaciones de cadáveres para algún tipo de ceremonia? Apuntaba Pedro Nuño de la Rosa que en este caso sería una invocación para la inmortalidad. Algo así como una resurrección. Es posible, sí, caber sí cabe. Ahora, a mí me parece que la biografía de esta mujer, las cosas que se han dicho aquí, me cuesta creer que estuviese actuando para una situación de ritos satánicos, etcétera, etcétera. Yo creo que esto se explica o se puede explicar como una mujer que siente lo dice el informe psiquiátrico, ¿no?, una tendencia
a estas Pero reliquias. hemos oído que leía usted antes el informe psiquiátrico. Sí. Si no hace ese rito, esa ceremonia, ¿qué invoca o qué le produce a una persona que tiene, por ejemplo, la mano cortada de su hija? La visión de ello, el recuerdo, sacarlo de donde lo tenga guardado. Yo creo ¿Qué que relación establece? La relación es afectiva con la pieza. ¿Le produce un recuerdo anatómica. violentísimo, una gran nostalgia? Violentísimo no. Le produce una sensación de bienestar. Igual que al general Franco. ¿Y los ojos, doctor, que los tenía dentro de un estuche, abrirlo? Los ojos ya es más difícil de explicar, porque el ojo se deseca, la lengua es más difícil de explicar. ¿El vello púbico? También es más difícil de explicar. Pero de todas maneras... Es que sucede que todas esas cosas... Sí, pero de todas maneras... Se utilizan en ritos satánicos en el RIF. No, yo no estoy diciendo, para nada estoy diciendo que esta señora no hubiera practicado ritos satánicos. Si yo dijera eso, sería una temeridad. Y nosotros tampoco estamos afirmando que los practicara, porque no lo sabemos. Si, por ejemplo, ustedes hablan con su familia, hablan con personas que la conocieron de una manera directa, yo me inclino más a una actitud fetichista, a una actitud que hemos observado mucho en España, de reliquias, de un fetiche más o menos piadoso, que esta mujer lleva o le lleva a hacer esto y a recoger esas partes del cuerpo de su hija. Evidentemente la otra interpretación pues también es lógica, pero en cualquier caso, y en el mejor de los, poniendo las cosas en la pura dialéctica, son dos interpretaciones. Nadie puede afirmar categóricamente que su interpretación es la cierta, por lo menos a mí no me lo parece. Quedan pocos instantes. ¿Era culpable Margarita Ruiz de Liori y de qué, si lo era? Margarita Ruiz de Liori, ella habla de un amor desmesurado por su hija, pero yo creo que de lo único que era culpable es de un deterioro mental importante, que podría estar en sus razones, pero que desde luego nadie va a apuntar el satanismo en una época que estábamos en plena dictadura franquista y decir aquello era mentar exactamente al diablo, claro. Un acto de amor. Nuño de la Rosa, escritor y periodista, columnista del diario El Mundo, edición Alicante, autor de La mano cortada, una novela de gran intriga que les recomiendo a todos ustedes. Gracias por su documentada intervención. Gracias al doctor Ortiz Valero por ayudarnos a trazar un perfil psicológico de esta mujer atormentada pero exitosa. Gracias a los dos. Y en nuestro punto final, establecer que Margarita, al perder a su hija, quiso conservar algo de ella, íntimo y significativo. Por eso mutiló al cadáver. Juan Pedro Nuño, gracias.